Capítulo 6. Viento primero, sabio. Libro segundo. Viento. El primer paso en la adquisición de la sabiduría es el silencio, la segunda escucha, la tercera memoria, la cuarta práctica, la quinta enseñando a otros. Solomon Ibn Gabriel. Las grandes paredes de arenisca de Sunagakure no Sato se alzaban por encima del joven monje, en marcado contraste con el desierto circundante. Estaba bastante agradecido de llegar finalmente al pueblo, aunque llamarlo así sería una exageración debido al tamaño de la capital ninja. El viaje en sí no fue tan desgarrador. La mayoría de las veces había una brisa para evitar los peores rayos del sol y, por la noche, Naruto podía usar el chakra de fuego que atravesaba su cuerpo para calentarse. Recordaba con cariño cuando Chiriko había decidido probar sus afinidades con la naturaleza de Sora. Sora surgió como viento, lo que fue sorprendente debido a la rareza de los usuarios del viento fuera de Kaze no Kuni. Por supuesto, eso palideció en comparación con la sorpresa de que Naruto estuviera dotado de las 5 afinidades de la naturaleza, en lo que parecían medidas iguales. Una hazaña que fue considerada biológicamente imposible por todos los expertos en chakras del mundo conocido. La mirada en el rostro de Chiriku mientras el pequeño trozo de papel se dividía simultáneamente en 4 trozos, quemado, arrugado, humedecido y desmoronado en polvo no tenía precio. Siendo el más fácil de controlar, Naruto comenzó a entrenar su afinidad con el fuego, llevándolo sorprendentemente rápido. Para no quedarse atrás, Sora comenzó su propio entrenamiento elemental, aunque Naruto no pudo ver los frutos de ese esfuerzo, ya que cada uno solo había comenzado un mes antes de que Naruto se fuera. Sin embargo, el rubio logró sorprender a Chiriku cuando declinó cortésmente que le enseñaran cualquier jutsu de fuego. Realmente no tenía una respuesta cuando se le preguntó por qué, especialmente por Sora, que parecía confundida. Él habría pensado que aprender jutsu estaría en el callejón de Naruto. Honestamente, simplemente le recordó a Naruto demasiado de lo que podría haber sido su vida en Konoha. Luego, por supuesto, eso lo trajo a la memoria del día en que perdió todo lo que le importaba y fue demasiado doloroso para la rubia. Sus habilidades de Rinnegan eran diferentes, eran tan parte de él como los ojos reales, se sentían obligados a aprender y comprenderlos mejor. Aún así, completó la primera etapa del entrenamiento de manipulación de fuego, ni siquiera tuvo que usar clones de sombra para hacerlo, de lo cual estaba orgulloso. El ejercicio consistió en encender un pequeño fuego en el medio de una hoja y controlar las llamas para que no se quemasen hacia afuera. Hubo el incentivo adicional de que si no podías hacerlo, te quemabas los dedos. Sora se sintió menos obligado a hacerlo de manera lenta, utilizó el útil jutsu en abundancia para completar su propio entrenamiento de manipulación del viento, partiendo una hoja. Al final, entre el uso de Sora de clones de sombra y el impecable control de Naruto sobre su chakra, terminaron casi al mismo tiempo. Pero ahora, parado allí, con el sol cayendo sobre él y las enormes paredes bloqueando gran parte del viento, irónicamente, el chakra de fuego no era tan útil. Le dio una pequeña sonrisa al shinobi parado en la puerta que simplemente pasó su mirada aburrida sobre el monje. Una vez que lo consideró simplemente un monje que no representaba una amenaza inmediata para la seguridad de Suna, le entregó a Naruto algunos formularios para completar. Eran formularios de responsabilidad bastante estándar que le hacían saber a Naruto que cualquier cosa que hiciera se consideraba incorrecta mientras estaba en Suna. Punible como el Kazekage, o más probablemente el shinobi en la mano, considerado en forma. Una vez que se completaron, rápidamente lo acompañaron con un grupo de comerciantes, algunos de los cuales obviamente no eran locales, ya que parecían listos para desmayarse por el calor. Se sintió especialmente mal por un hombre particularmente grande que llevaba muchas joyas y galas que parecían positivamente sofocantes. Una vez que estuvo en el pueblo, aunque esos pensamientos lo abandonaron mientras miraba la increíble vista, tenía buenos recuerdos de Konoha mezclado con lo malo y sabía que el pueblo era un lugar hermoso para estar. Los bosques que rodeaban la fortaleza Shinobi eran exuberantes y vibrantes, así como hermosos cuando captaban la luz durante una puesta de sol. Sin embargo, su belleza era incomparable a la de Suna simplemente porque los dos lugares eran muy diferentes. Donde Konoha tenía edificios altos y modernos enclavados entre propiedades más tradicionales que le daban un atractivo muy multicultural, Suna era un poco más uniforme. Todos los edificios fueron construidos con el mismo material, una especie de arenisca polivalente que parecía tan sólida como cualquier buen hormigón o piedra. Sin embargo, allí fue donde terminó la uniformidad, cada edificio se veía tan único como era posible, la mayoría era cilíndrico o incluso esférico.
Grandes senderos se levantaron del suelo para abarcar el cielo y proporcionar aún más formas para que los civiles se desplacen por el pueblo. Sin embargo, había algo que ambas aldeas compartían y esa era la vitalidad. La gente corría por las calles, los vendedores vendían sus productos a los transeúntes y, en todas partes, parecía que los shinobi se dedicaban a sus negocios o se relajaban en varios cafés y restaurantes, obviamente entre misiones o entrenamientos. Le trajo una sonrisa a la cara del joven monje que incluso a cientos de millas de distancia, estas personas aún eran reconocibles como eso, personas. No importa dónde vivieran, todos eran humanos con las mismas necesidades, deseos y deseos que eso conllevaba. Fue reconfortante. Por supuesto, los humanos también fueron groseros, como lo demostró rápidamente un comerciante impaciente que empujaba a Naruto mientras se apresuraba, obligando al joven monje a sostenerse con el shakuhou. Ignorando al hombre, Naruto comenzó a pasear por el pueblo por un tiempo, contemplando las vistas de la gente vibrante y amigable. No estaba acostumbrado a las ligeras inclinaciones de la cabeza y a los movimientos ocasionales que le arrojaban cuando la gente lo pasaba. No estaba seguro de si era porque estaba vestido de monje o porque la gente era naturalmente tan amigable. Fue un marcado contraste con su tratamiento en Konoha, donde bien podría no haber existido. Después de un tiempo, aunque comenzó a sentir hambre, se detuvo en lo que parecía un pequeño parque. Hubo columpios y toboganes y otros equipos asociados con los niños, pero extrañamente no parecía haber nadie. Sacó un pergamino desellado de uno de sus bolsillos y abrió la caja del interior. Distraídamente, notó que se estaba quedando sin las raciones que Chiriku le había dado al comienzo de su viaje. Los había aprovechado durante su viaje por el desierto, aunque encontrar agua potable era otra cuestión. Se preguntó brevemente qué se suponía que debía hacer por dinero ahora que estaba fuera del templo. En Konoha había recibido un estipendio semanal del Hokage después de abandonar el orfanato. No era mucho y tendía a cobrar de más o rechazar el servicio en la mayoría de los lugares, pero era suficiente para sobrevivir. Supuso que tendría que hacer trabajos para que la gente ganara comida o dinero una vez que se acabara. Con los clones de sombra y los músculos mejorados con chakra, podría ser un excelente trabajador, ni siquiera pediría mucho. Decidió pensarlo más tarde cuando notó que las puertas de un gran edificio al otro lado del parque estaban abiertas y una avalancha de niños pequeños, tal vez 1 o 2 años más jóvenes que él, se agotó. Se dio cuenta con una ceja ligeramente levantada de que esta debía ser la academia de Shinobi de Suna cuando vio algunas fundas shuriken y kunai en los jóvenes estudiantes, probablemente embotados. Observó con diversión cómo los niños comenzaron a jugar en el parque durante lo que obviamente era un receso de sus estudios. Sin embargo, suspiró al darse cuenta de que él también estaría haciendo esto si se hubiera quedado en Konoha. Mientras observaba a los niños reunirse naturalmente en sus diversos grupos de amigos, se preguntó qué tipo de amigos podría haber tenido, si los hubiera. No se perdió las miradas casuales que recibía del instructor Chunin cercano, pero se detuvieron rápidamente cuando Naruto no hizo ningún movimiento para hacer nada. Finalmente, se levantó, roto por su melancolía cuando los niños fueron conducidos de vuelta al interior por una campana que obviamente marcaba su descanso. Pasó frente al frente de la academia, con la intención de encontrar un lugar donde pudiera conseguir algo de comida o trabajo. Sin embargo, hizo una pausa cuando escuchó voces bastante calientes provenientes de un pequeño callejón que corría por la parte trasera de la escuela. Apaciguando el tintineo de su shakuhou con una fina aplicación de chakra a través del personal, caminó tranquilamente hacia las voces, sorprendido de encontrar a 3 niños que probablemente eran estudiantes de la academia del año pasado, todos rodeando a una niña más joven que parecía ser del año en que acababa de visto jugando afuera. Ninguno de ellos pareció notarlo y no se molestó en esconderse, solo se apoyó en la pared del callejón mientras escuchaba con interés. Por favor, tengo que volver a clase o Sensei se enojará conmigo. Fue la niña quien habló. Tenía el cabello castaño que le caía sobre la cabeza hasta los hombros. Su voz era tímida y llena de miedo cuando él inclinó su cabeza sumisamente a los 3 niños mayores. ¿Cuál es el punto, No es como si alguien como tú pudiera ser un shinobi. Naruto levantó una ceja ante eso. El chico tenía una sonrisa despectiva que el rubio reconoció cuando era niño. Sí, ¿qué clase de ninja le tiene miedo a las armas de todos modos? Como para enfatizar su punto, uno de los otros sacó un kunai de su bolsa, excepto que no era el arma Roma estándar utilizada en la práctica. Esta brillaba en la luz débil, los bordes muy afilados y mortales. El efecto en la niña fue instantáneo, ella trató de alejarse del niño con el kunai pero fue bloqueada por los otros 2.
Naruto simplemente estaba horrorizado por esto. ¿Era así como los shinobi del mismo pueblo trataban a los suyos? Tal vez deberíamos corregir su pequeño miedo a las armas con una demostración, ¿eh? Permítanos mostrarle cuán efectivas pueden ser. De repente, la niña fue agarrada por detrás con un fuerte agarre, con un brazo extendido frente a ella mientras el niño se acercaba, Kunai brillaba siniestramente. Sin embargo, antes de que el filo pudiera aplicarse a su piel, el pequeño arma salió volando repentinamente de sus manos como si fuera atraído por alguna fuerza invisible. Cuando los tres giraron en la dirección en la que habían volado, vieron a Naruto parado allí, con el kunai en la mano mientras lo observaba distraídamente. ¿Sabías que el kunai solía ser una herramienta de jardinería? Fueron utilizados en jardines reales y templos de monjes por igual, una maravillosa herramienta multiusos utilizada para hacer palanca y cavar. Fue el ninja quien lo convirtió en un arma, barato de fabricar y fácil de afilar. De repente, un elemento simple utilizado para la jardinería se había convertido en un arma diseñada para matar. Naruto levantó la vista cuando comenzó a doblar el kunai en sus manos, usando chakra para mejorar su fuerza. «Oye, ¿quién demonios eres?» El más alto de los tres muchachos dio un paso adelante para enfrentar al recién llegado, obviamente, ya sea el líder del trío o el fanático residente. Naruto simplemente se rió entre dientes mientras dejaba que el kunai cayera al suelo arenoso, el arma doblada de cualquier tipo de forma útil. «Yo. Solo soy un simple monje viajero». El niño se burló, olvidando la hazaña imposible anterior, ya que inmediatamente despidió al niño más pequeño que él. «Eres solo un enano, piérdete. Somos estudiantes de quinto año de la academia, prácticamente genin ya». Naruto suspiró de manera exagerada, aprovechando la oportunidad para apoyar a su personal contra la pared del callejón. «Lloro por tu pueblo el día que personas como tú están legalmente autorizadas a convertirse en shinobi». El chico gruñó enojado, ofendido porque algún niño mocoso le hablara así. Inmediatamente sacó un segundo kunai cuando Naruto volvió a caer en una postura de taijutsu que ninguno de ellos reconoció. El casi genin se detuvo por un momento antes de reírse de la rubia. «¿Vas a tratar de pelear conmigo? Eres solo un monje, ni siquiera reconozco esa estúpida postura». Naruto permitió que una sonrisa fugaz parpadeara sobre sus labios, lo que desconcertó un poco a los niños que aún sostenían a la niña. «Esta es la postura inicial para el Mizunomai. No me sorprende que no lo reconozca, después de todo, todavía lo estoy desarrollando». Mientras hablaba, bajó la cabeza y levantó los brazos, uno delante de su cuerpo y otro detrás, de modo que parecía que todo su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante. Sus dos palmas miraban hacia arriba y sus piernas también estaban separadas por delante y por detrás. En general, casi parecía que se estaba inclinando. Debería ser suficiente para mostrarte que un arma ciertamente no hace de uno un shinobi. Como si eso fuera algún tipo de señal, el otro chico se precipitó hacia adelante, derribando al kunai en un arco alto. Naruto esperó hasta el último momento, sus ojos aún cerrados antes de moverse repentinamente. Todo su cuerpo, tan cerca del otro chico que podrían haber sostenido un pedazo de papel entre ellos. Mientras lo hacía, una mano agarró la muñeca que sostenía el kunai antes de deslizarse debajo del niño, todavía en un movimiento de barrido limpio. Continuando con el flujo de su baile extrañamente hipnotizante, metió su cuerpo en las divisiones, sacando simultáneamente los dos pies del niño debajo de él. En lugar de caer de bruces, Naruto casi rodó al niño suavemente hacia el suelo, de modo que su espalda estaba en el suelo. Durante toda la maniobra nunca había soltado la muñeca del niño. Retrocedió, permitiendo que el niño se pusiera de pie, lo que hizo, poniéndose de pie con una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en un ceño fruncido. ¿Qué tipo de movimiento patético fue ese? Ni siquiera dolió. Si eso es todo lo que vas a hacer, entonces, de repente, el niño comenzó a balancearse sobre sus pies, sintiéndose increíblemente agotado como si hubiera estado luchando durante horas en lugar de unos pocos segundos. «Hey, ¿qué hiciste?» No tuvo oportunidad de terminar cuando sus ojos se volvieron hacia atrás y cayó al suelo sin huesos. Sus dos amigos soltaron repentinamente a la chica cuando se alejaron de Naruto, no queriendo meterse con alguien que pudiera eliminar a su líder en un solo movimiento. «Estará bien en aproximadamente una hora, solo está exhausto. Aún así, deberías llevarlo ahora y marcharte, realmente no quiero pelear contigo». Sin siquiera esperar a que terminara, los dos muchachos corrieron hacia adelante, agarraron a su amigo y se marcharon, dejando a Naruto solo en el callejón con la chica. «Gracias monje-san».
Naruto solo dio una sonrisa fácil, sus ojos casi cerrados se levantaron mientras agitaba su mano despectivamente. No hay problema. La niña captó la indirecta mientras se acercaba, su cabeza finalmente se levantó por primera vez para revelar una cara bastante linda y brillantes ojos negros que parecían comunes en Suna. Matsuri. Naruto sonrió de nuevo mientras alcanzaba su Shakuhou a pesar de que estaba un poco nervioso por la expresión de adoración en el rostro de la niña. Bueno, entonces no hay problema Matsuri, estoy feliz de ayudar. Se giró para irse, pero lo pensó mejor cuando se volvió para mirar a la niña más pequeña. Solo recuerda, un arma no hace un shinobi. Encuentra tu propio camino en la vida, nunca dejes que otros te digan que lo que estás haciendo es el camino equivocado. Con ese último pedazo de sabiduría, la rubia finalmente se fue, solo para sentir una pequeña mano agarrarse a la suya. Espera, no sé tu nombre. El rubio se volvió con la misma sonrisa que llegó a sus ojos. Es Naruto. Una vez más, encontró que mirar esa mirada de admiración era un poco desconcertante. Era tan extraño para él. ¿Cómo puedo agradecerte? Naruto colocó una mano sobre el hombro de la niña, leyendo involuntariamente su chakra y se sorprendió gratamente al descubrir que tenía buenas reservas para un niño de 10 años, considerando que era solo un año menor que él. No, como dije, estaba feliz de ayudar. Y con eso, saludó con la mano y se alejó, dejando que el tintineo de su Shakuhou resonara en el callejón. Naruto pasó los siguientes días en Suna observando los diferentes lugares de interés y haciendo trabajos extraños para ganar algo de comida. Por la noche dormía en un pequeño templo cerca del borde de la aldea, y el amable maestro le recordaba mucho a Chukaku. En este momento estaba parado afuera de un edificio muy grande y muy ornamentado, uno de los pocos que no era cilíndrico o esférico. Atravesó la puerta, sonriendo levemente al ver las filas sobre filas de libros, apilados en estantes que cubrían cada pared y más. De esto se trataba su peregrinación. Cada monje elige algo que quiere descubrir o aprender y se dedica a ello hasta que esté satisfecho. Algunos optaron por reflexionar sobre los misterios de la vida y la existencia, otros tomaron más rutas filosóficas profundizando en la naturaleza humana. Naruto había elegido intentar comprender la naturaleza del propio chakra, seguir los pasos de su antepasado y, con suerte, algún día superarlo. Por eso necesitaba viajar, para ganar perspectiva. La información tendía a estar muy sesgada hacia quienes la escribían. Es por eso que necesitaba obtener una comprensión más amplia del mundo, para ver la imagen más grande desde tantos ángulos como sea posible. No podía pensar en un mejor lugar para comenzar que una biblioteca, especialmente una en una aldea ninja donde el chakra es parte de la vida diaria. Sin embargo, rápidamente se encontró con un problema, el área donde se almacenaba toda esa información estaba en el área de Shinobi. No era residente de Suna ni era un Shinobi en sus filas, por lo que la información estaba prohibida para él. Por supuesto, si trataba de Uge y lo atrapaban, podría ser severamente castigado bajo sospecha de ser un espía. Suspiró mientras se sentaba afuera en los escalones que conducían a la biblioteca, observando cómo un camaleón subía lentamente por la pared, deteniéndose ocasionalmente para mezclarse. Eran criaturas notables. La evolución lo había hecho así cuando estaban perfectamente quietos y camuflados, incluso su chakra era indetectable. Deseó tener esa habilidad, facilitaría la obtención de la información. De repente, un pensamiento lo golpeó cuando se levantó, volviendo rápidamente por las calles hacia la academia. Hola Matsuri. La joven de cabello castaño repentinamente saltó sorprendida cuando la voz apareció de la nada. Suspiró cuando se dio la vuelta antes de que una sonrisa se abriera camino a su rostro cuando vio quién era. Naruto-san. El rubio solo se rió entre dientes mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza, sus ojos aún parecían estar cerrados. Solo Naruto está bien. ¿Cómo estás? La niña sonrió, luciendo muy diferente de la persona tímida que había sido antes. ¡Genial! Esos matones me dejaron solo y no me han molestado de nuevo. Creo que creen que volverás para acabar con ellos si lo hacen. Naruto acaba de devolverle su radiante sonrisa con una de las suyas. Eso es bueno. De repente, algo de la confianza de la niña pareció agotarse mientras colocaba nerviosamente las manos detrás de la espalda y miraba los pies. Naruto-san, quiero hacer lo que me dijiste, encontrar mi propia manera de hacer las cosas, sin armas. Ella cerró los ojos por un momento antes de abrirlos mientras acercaba sus manos para abrocharla casi suplicante. Entonces, ¿crees que podrías enseñarme ese estilo taijutsu? La sonrisa de Naruto de repente tomó un giro triste mientras acariciaba suavemente el hombro de Matsuri, la chica ya sabía lo que eso significaba.
Lo siento Matsuri, ese estilo se basa en una habilidad especial mía que otras personas no pueden hacer, de lo contrario se trata principalmente de esquivar los ataques mientras se redirige la fuerza de los golpes de una manera inofensiva. Además, aún no lo he terminado, es parte de un estilo taijutsu más grande que estoy creando. Mientras Matsuri parecía triste, también había un brillo ligeramente asombrado en sus ojos. Se suponía que crear un estilo taijutsu era una de las cosas más difíciles que un shinobi podía hacer y un niño que solo parecía un año mayor que ella y que ni siquiera era un ninja estaba haciendo exactamente eso. Oh, está bien entonces. Miró hacia abajo y Naruto no pudo soportar ver la mirada abatida en su rostro, era desgarrador. Pero eso no es lo único que podría enseñarte. De repente, la chica miró hacia arriba en un total 80 y emocional, con la esperanza brillando en sus ojos ahora secos. Naruto se frotó nerviosamente la cabeza, preguntándose cómo había logrado Matsuri darle la vuelta a la conversación. Se suponía que él era quien le pedía un favor. Sí, puedo, pensó por un momento en lo que podía enseñarle antes de que una sonrisa maliciosa se extendiera por su rostro. ¿Qué tal si te enseño esto? Rápidamente caminó hacia una pared cercana antes de poner un pie y continuar subiendo. ¡Wow! Eso es genial. El rubio solo sonrió mientras saltaba de nuevo antes de fruncir el ceño cuando Matsuri volvió a entristecerse emocionalmente. ¿Pero ya has hecho tanto por mí? ¿Cómo puedo pagarte por esto ahora? Finalmente, Naruto permitió una pequeña sonrisa genuina en su rostro mientras envolvía un brazo alrededor de los hombros de la niña más pequeña. Bueno, ahora que lo mencionas. Naruto estaba meditando en un parque, disfrutando de la sensación de un nuevo espacio para relajarse. No podía describirlo, pero el área se sentía diferente a su hogar en el Templo del Fuego. No en el sentido tradicional de que hacía más calor o simplemente se veía diferente. En realidad, físicamente se sentía diferente. Recordó la analogía que le había dado al monje jefe sobre el chakra verde que podía ver en las piedras y las plantas. Era como si estuviera viendo una pieza nueva y diferente de ese mismo rompecabezas aquí en el desierto. Tendría que pensarlo más. Había algo en este otro chakra que él simplemente necesitaba entender. Era demasiado misterioso para él no intentar aprenderlo. Una cosa que sí sabía era que no podía absorberlo con su preta pat, ya sea eso o que estaba haciendo algo mal cuando lo intentó, pero por la vida de él no pudo entender qué. Estaba perturbado por sus pensamientos cuando sintió a Matsuri entrar al parque. Eso era otra cosa, cuando meditaba así, enfocándose únicamente en el otro chakra, obtuvo una conciencia limitada del área que lo rodeaba. Naruto-san. Nuevamente se las arregló para sorprender a Matsuri cuando de repente se dejó caer a su lado desde la rama en la que había estado meditando, boca abajo. Para su crédito, aunque no gritó en voz alta como la última vez. Matsuri, ya te dije que me llamaras Naruto. La chica lo rechazó, lo que realmente divirtió a Naruto. Parecía que una vez más había ganado un pequeño impulso de confianza que él solo sospechaba que era bueno para ella. Mira, tengo los pergaminos para ti. Rápidamente sacó un conjunto de pergaminos para él, 6 en total, de un bolso colgado de su hombro. Mi hermano se sorprendió mucho cuando le pedí que me los trajera. Matsuri pareció brillar de felicidad cuando Naruto le dedicó una sonrisa cálida, la niña de repente se sintió un poco mareada, y no era por el calor. Muchas gracias Matsuri, esto significa mucho para mí y no podría haberlo hecho sin ti. No era del todo cierto, pero la rubia no pensó que sería malo avivar un poco la confianza en sí misma de la niña. Creó una señal con la mano y de repente apareció una réplica perfecta de sí mismo, tomando los pergaminos de la niña. Matsuri se quedó boquiabierto ante el clon muy sólido que había hecho el monje. En la academia solo enseñaban el clon jutsu regular, que era una ilusión glorificada. «Wow, ¿puedes enseñarme eso?» Naruto se rió entre dientes cuando comenzó a correr a través de unos sellos manuales. No realmente, requiere mucho chakra, de lo contrario es peligroso. Matsuri parecía indignado cuando Naruto terminó su jutsu, colocando su mano sobre los pergaminos mientras otro conjunto idéntico surgía de repente. Matsuri ya ni siquiera parecía sorprendido después de ver lo que Naruto ya podía hacer. Hacer clones de los pergaminos no parecía una exageración. Por favor. Mi sensei dice que tengo un montón de chakra para mi edad, la mayor cantidad en nuestro año. Por primera vez en su joven vida, Naruto se encontró en el extremo receptor de la temida técnica secreta femenina. Puppy Dog Eyes no Jutsu.
Para un niño pequeño con poca experiencia con el sexo opuesto gracias a su interacción cero con sus compañeros, seguido de 4 años en un templo, fue demasiado. Bueno, quiero decir que si realmente prometes tener cuidado con eso y no usar más de uno a la vez hasta que estés seguro de que estás listo, entonces supongo que, no se le permitió terminar ya que repentinamente lo abordaron al suelo por un Matsuri encantado, sus brazos lo envolvieron en su intento de un abrazo aplastante. Naruto lo encontró extrañamente agradable. Había sido abrazado antes, pero nunca por una niña. Fue ciertamente diferente. Muchas gracias. Todos estarán muy celosos cuando les muestre lo que puedo hacer. Naruto se rió un poco cuando la chica finalmente se apartó de él, sonrojándose ligeramente cuando notó lo que había estado haciendo. Sabes que la humildad es el signo de una persona realmente grandiosa. El sonrojo de Matsuri se profundizó cuando tímidamente miró hacia otro lado. Además, agradecería mucho que si trataras de mantenerlo lo más secreto posible. Se supone que Suna Shinobi no conoce la técnica, si andas mostrando a la gente que sospecharán de dónde la aprendiste. No lo sé. Creerán que un monje errante fue lo suficientemente amable como para enseñárselo. Matsuri lo miró abatido, así que Naruto se levantó y la arrastró con él. Se las arregló para sorprenderla con su fuerza. Pero de todos modos, ¿qué tal si te muestro el primero? Necesitarás todo el control de chakra que puedas para la técnica de clonación de sombras. Naruto pasó casi un mes enseñando a Matsuri. Tuvo que tener mucho cuidado al enseñarle el clon de la sombra Jutsu. Resultó que incluso después de aprender la técnica de aferrarse a la superficie, ella tuvo dificultades, así que él le enseñó a caminar sobre el agua. Después de eso, estaba muy agradecido por su capacidad de transmitir su chakra a otras personas, ya que Matsuri apenas podía hacer 2 clones seguidos antes de casi desmayarse por el agotamiento del chakra. Al final ella lo llamaba vergonzosamente como Naruto-sensei, pero sin embargo lo entendió. No tuvieron mucho tiempo para practicar entre ir a la academia y sus responsabilidades en el orfanato, algo que los dos compartían en común. Fue esclarecedor para Naruto finalmente ganar un amigo de su edad además de Sora y hablar con una chica resultó ser muy nuevo para él. Con Sora compartió una rivalidad muy competitiva. Incluso la cosa más pequeña podría disparar a los dos. Con Matsuri, por otro lado, lo comparó con una relación casi hermano-hermana, o al menos así fue como lo imaginó, incluso si Matsuri se sentía diferente. En este momento estaba sentado en uno de los muchos campos de entrenamiento fuera de la aldea de Suna, pero aún dentro de las poderosas paredes. Tenía que estar allí, ya que era uno de los pocos terrenos con árboles que podían cultivar hojas en los desiertos climas hostiles. Los pergaminos que Matsuri le había traído resultaron ser muy interesantes, especialmente los del chakra del viento. Siendo Kaze no Kuni, Tsunagakure demostró tener el conocimiento más completo del chakra de naturaleza eólica en las naciones elementales. Ahora mismo aunque estaba practicando el ejercicio de cortar hojas, ya podía hacerlo pero estaba trabajando en limpiar su corte en una línea perfecta. No era como si pudiera pasar a la siguiente etapa de todos modos. No había cascadas dentro del pueblo. Los shinobi de Suna que querían dominar el chakra del viento fueron llevados a un oasis especial en algún lugar que era un secreto. También estaba trabajando en su manipulación de fuego al mismo tiempo, tan pronto que se había quedado sin hojas, lo que lo obligó a pasar al campo de entrenamiento en el que estaba sentado hoy. También había buscado alguna pista de este otro chakra que seguía sintiendo. Incluso sentado en un campo arenoso, casi sin vida como este, podía ver los más débiles indicios de ese chakra verde. Desafortunadamente, nada de eso fue mencionado en ninguno de los pergaminos que Matsuri le había traído. Había encontrado referencias a la fuerza vital del mundo, pero eso no sonaba bien, estaba seguro de que lo que veía era un tipo de chakra y se suponía que la fuerza vital era muy diferente. Lo despertaron tanto de sus pensamientos como de su entrenamiento cuando sintió una mirada fija en él. Al levantar la vista vio a una niña, tal vez 2 o 3 años mayor que él. Su cabello rubio arenoso combinaba con el color del suelo polvoriento debajo de ellos y estaba recogido en 4 puntiagudas colas de caballo, no muy diferentes de las suyas. Llevaba una larga camisa blanca que casi parecía un vestido, atada flojamente alrededor de su cintura con una faja celeste. En este momento lo miraba con curiosidad, la diadema de Suna atada alrededor de su cuello se movía mientras areaba la cabeza. «Hey. ¿Quién eres y por qué estás en mi campo de entrenamiento?»